Buenas noches, Ildefonso Fernández para la gran jugada de Canal Sur Radio. Balance del partido, que nos ha dejado un poco con un sabor agridulce después de ese 2-0, sí. Que el empate. ¿Qué lectura hace el míster de sí, este empate? Totalmente igual, ¿no? Un sabor casi de decepción, porque nos habíamos puesto 2-0 en el minuto 2 de la segunda parte, y lo normal es que manejáramos el partido, que intentáramos hacer ese tercer gol a través de tener el balón, del orden, y la sensación que me queda es que les regalamos un punto. Creo que luego sí llegamos uno al palo, otro al larguero, pero nos faltó mucha más presencia ahí en el área. Ya íbamos más casi con el corazón que con el orden o la cabeza. Ya empezamos a exponernos mucho, porque somos un equipo que cuando no va con el marcador a favor a veces nos volvemos un poco desordenados, y ya estábamos quedando en vigilancia 1 para 1, 2 para 2, ya estábamos con los que nos tenían que dar el equilibrio del medio campo yendo a las bandas. Bueno, no teníamos protegido el carril central y les metimos en bloque bajo, pero no fuimos capaces de hacer ese tercer gol que nos hubiese dado la victoria, nos hubiese dado tranquilidad. Y ya te digo que nos vamos con una sensación de, por una parte, rompes esa dinámica de tantas derrotas, pero queríamos ganar el partido y no fuimos capaces a conseguirlo. Fernando López de COPE. ¿Cuáles son los brotes verdes con los que te queda en el día de hoy, si los hay? Pues que llevábamos 2 partidos sin hacer gol y hicimos 2 goles. Eso es una de las noticias positivas. Otra noticia positiva es que rompimos una dinámica que era fundamental romperla. Ojalá hubiese sido con victoria, pero no pudo ser así, y tenemos que perder el miedo a fallar. Tenemos que perder el miedo a fallar, volver a ser nosotros mismos. Sé que es difícil en esta situación, pero creo que hay ciertos momentos en los que estamos atenazados y tenemos que liberarnos, perder el miedo a fallar y volver a ser nosotros mismos desde el punto de vista individual, desde el punto de vista colectivo, y seguir adelante. Son 42 puntos los que tenemos, quedan 11 jornadas me parece, o 10 jornadas, y queda mucho por delante, pero necesitamos recuperarnos, necesitamos asumir que no estamos en nuestro mejor momento, que no estamos dando nuestra mejor versión, pero está claro que la vamos a recuperar seguro, pero para eso necesitamos una victoria cuanto antes. Recuerda, sí, de lo que estás diciendo, entiendo a lo mejor que al equipo le faltó hoy personalidad para mantener el resultado. No es personalidad, no creo que hoy fuera un tema de personalidad. Te hablo más de miedo a fallar. Era un partido difícil, pero se nos puso muy de cara. Se nos puso muy de cara con un 2-0, evidentemente se nos puso de cara, y tenemos que perder el miedo a fallar. Creo que es fundamental. Es fundamental perder ese miedo para poder intentar las cosas, tener esa valentía de no pasa nada si fallo, ya está, la siguiente. E insistir, persistir y, como se dice, nunca desistir. Pues eso es lo que tenemos que hacer, que recuperar nuestra mejor versión, la mejor versión que la dimos durante muchos momentos de la temporada, y hoy realmente se nos puso el partido muy bien, con 2 goles en el minuto 2 de la segunda parte. Lo normal es que no hubiésemos pasado mayores apuros, y si hubiésemos pasado esos apuros porque ellos hubiesen ido mucho más altos, hubiésemos seguramente generado peligro a las espaldas, porque hubiesen jugado más expuestos, pero creo que cometimos 2 fallos que al final nos penalizaron con la pérdida de 2 puntos. Hola Iván, buenas noches. David Jurado para la gran jugada de Canal Sur. Ese miedo a fallar del que hablas, sí, ¿tú lo has percibido, lo has detectado precisamente después del 1-0? Que ha habido una fase del partido en el que parecía, nos hemos quitado un peso de encima, pero que el equipo no se le veía que fuera a rematar el partido. Estoy hablando de la primera parte.
No, lo percibí en general. Yo los conozco muy bien, pero que es entendible, que es totalmente entendible, pues por la situación en la que venimos. Seguramente si en vez de 6 derrotas venimos de 4 victorias, te atreves a hacer lo que sea. Ahora, pues es normal que haya esos miedos, que haya esa sensación de inseguridad. Lo veo como algo normal en la situación. Lo veo algo normal en la situación. Estoy seguro que en el momento que nos liberemos, la mejor manera de liberarse, yo sé cuál es, que es conseguir una victoria. Posiblemente hoy, si hubiésemos ganado el partido, no estaríamos hablando de un partido brillante. Hubiese sido un partido, ganamos por necesidad, porque lo necesitábamos, y nos hubiésemos ido a Coruña con una sensación de, bueno, ya perdimos, ya rompimos la dinámica, ya perdimos ese miedo que teníamos y hubiésemos sido mucho más liberados. Pues ahora esa sensación no hemos podido quitárnosla del todo, pero espero que allí podamos dar en Coruña nuestra mejor versión, como la dimos en Las Palmas, como la dimos en Santander, en campos tan difíciles como el que vamos a afrontar el martes. Hacer otra pregunta. ¿Qué valoración hace a nivel individual de 2 jugadores que llevan 3 meses sin ser titular? Y sobre todo sin jugar, Rubén y Dallison. ¿Qué valora su partido? Rubén creo que estuvo muy bien, creo que estuvo muy sólido, creo que hizo muy buen partido, tanto ofensivamente, que tuvo una salida un inicio de juego, una salida de balón buena, fue capaz de encontrar a medio centro, fue capaz de jugar con lateral, y luego defensivamente, pues en la línea que todos conocemos de él, ¿no? Ganador en el juego aéreo, ganador de duelos. Cuando descendía Carlos Fernández, cuando estaban con un punta, era capaz de amenazar y salir, y cuando ya se pusieron con 2 puntas, pues esa situación nos costó más manejarla, porque descolgaba a Carlos Fernández y tenía que cogerlo en este caso Isma, pero creo que hizo un partido muy serio y bueno. Y luego Dallison, pues en la línea de lo que esperábamos de él, dinámico, entró en juego, saltó a la primera presión y condicionó bastante al central. Bueno, creo que hizo un partido bueno y le faltó quizá tener más presencia en área rival. Contemplábamos que desde su posición tirara muchos cortes, porque Juan estaría fijado con Fuentes, y él desde esa posición poder cortar ahí entre lateral y central, y faltó un poco más de esos cortes de interior, pero creo que hizo un buen partido. ¿Qué tiene Bosarreta? No lo sé. Le vi salir, le pregunté, pero no estaba para responder. Y después los pitos hacia Jacobo, un jugador indiscutible para ti, que no está atravesando su mejor momento. Muchos no entienden que sea titular en este equipo. ¿Qué puedes argumentar al respecto? ¿Cómo no te entendí la pregunta? Para muchos no está para ser titular. Su estado de forma ahora no es bueno. ¿Qué tienes que decir al respecto? Su estado de forma sí es bueno, pero Jacobo es un jugador fundamental en el equipo. Juega en muchas posiciones, trabaja increíble defensivamente. No es fácil un jugador de su calidad que tenga ese espíritu defensivo, y cuando no está acertado, valoro mucho todo lo que le da al equipo defensivamente. Es el segundo máximo goleador, me parece, de los máximos asistentes, después de Carra, creo. O sea que los números de Jacobo son incuestionables y para mí es un jugador imprescindible. ¿Cuál es tu nivel de preocupación después de este 1 de 21? El equipo sigue encajando goles, hoy 2 ante el colista. Cuéntame un poco cómo te sientes, cómo ves esta situación y cómo... Hoy cuando íbamos 2-0 tenía en el pensamiento que era fundamental terminar el partido con victoria, evidentemente, y dejando una puerta a cero, que la necesitamos, porque no sé cuántos partidos van de la segunda vuelta, me parece que 11, ¿no? Y no hemos sido capaces de dejar nunca la portería a cero, y desde la portería a cero creo que
reforzaría el trabajo defensivo, reforzaría al portero, a los defensas, reforzaría también esa situación de la que hablamos de la presión alta. Bueno, pues era muy importante, pero no hemos sido capaces de dejar la acera. Llevamos muchos goles encajados en estas 7 últimas jornadas, que yo creo que muchos de ellos evitables, y tenemos que continuar, tenemos que pensar que queda todavía mucho por delante, que pueden pasar muchas cosas, pero creo que necesitamos cuanto antes conseguir una victoria. Iván, se suele decir que todo se decide en las últimas 10 jornadas. El Córdoba va a empezar las últimas 10 jornadas el próximo martes en Riazor. Sí. ¿Qué tiene en juego el Córdoba en estas 10 jornadas? ¿Qué le pedirías tú o qué crees tú que se le puede pedir a este Córdoba? Competir. Ser competitivos. Si eres competitivo, me imagino que me estás preguntando desde el punto de vista clasificatorio. Bueno, yo lo primero, competir, ser competitivos en todo el grueso de lo que entendemos por ser competitivo, y a partir de ahí será más fácil todo, ¿no? Luego, clasificatoriamente, pues el primer objetivo que tuvimos siempre fue conseguir el objetivo de la salvación. Estamos 8 puntos de esos 50 puntos de los que se habla, que a lo mejor no son necesarios, y a partir de que se consiga, pues ya miraremos cuántas jornadas faltan. Siempre se dice que esas 10 últimas es donde se decide todo. Normalmente te posicionas y si terminas muy bien esas 10 das un salto importante, pero ahora mismo estamos en el momento en el que tenemos que decidir hacia dónde mirar, pensar en los 50 puntos y a partir de ahí seguir creciendo.